Amén, gloria a Dios, hermanas, amén. Es un privilegio de poder estar aquí con ustedes, amén. Poder compartir, ¿verdad? Una palabra, amén. Primeramente, yo sé que la palabra siempre habla a la mensajera, al mensajero que va a dar la palabra, amén. Y yo le pedí a la semana atrás, le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que tus hijas, verdad, que nosotras, verdad, recibamos de usted, Señor? Y el Señor puso en mi corazón mucho sobre la resistencia, amén, lo que es resistir, amén. Y con eso el título de hoy, de este mensaje, de este estudio, amén, es diseñada a resistir, amén. Una vez más, diseñada a resistir, amén. Y rápidamente vamos a entrar en una oración, amén. Ahí donde está, ore por esta servidora, amén, para que sea el Señor hablando en nuestras vidas, amén. Padre mío, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, que tu presencia está en medio de nosotros. Donde están dos o tres, ahí estás, Señor. Espíritu Santo, Padre, que seas tú, Señor, usando, Padre, mis labios. Pongo al lado, Señor, mi vida, Señor, para que tú seas hablando, ministrando, Señor, a los corazones, a la manera que tú quieres ministrar, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, una cobertura, Señor, un escudo alrededor de esta línea, Señor. La sangre de Cristo tiene poder, Señor, sobre las que están escuchando o los que están escuchando en TikTok, Señor, o por las redes, Señor, o por YouTube después, Señor, de este video, Señor. Creemos, Padre, que tu palabra nunca va vacía, tiene un propósito y va a llevar a cabo ese propósito. Esa palabra, Señor, es viva y eficaz. Oh, Señor, esa palabra, Señor, levanta al que está decaído, como David decía, estoy en el polvo, en el suelo, pero vivifícame conforme tu palabra. Que hoy tú seas levantando los espíritus, Señor, de los que están, los espíritus de las hermanas que están decaídas, que se sienten que ya no pueden resistir, que hoy reciban nueva fuerza, Padre mío. Que tú seas soplando sobre cada circunstancia, que lo que se ve imposible es posible contigo, Señor. Puede ser que hoy fue un día duro, Señor, a mí el trabajo hoy fue duro, pero Señor, ponemos todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control, que tú estás aquí, Señor, y tú nos empoderas, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, gracias, amén y amén, amén. Diseñadas a resistir, amén. La resistencia espiritual, esto es algo necesario para ejercer en este caminar, amadas. Vamos a pasar por muchas adversidades y pruebas para entrar al reino de los cielos, dijo Pablo. Y sabemos que la palabra dice que tenemos una meta y es la eternidad, el cielo, la corona de vida. Pero vamos a enfrentar pruebas, luchas, desafíos, desánimos en medio de nuestro caminar. Eso no podemos escapar, ¿verdad? Esto es necesario pasar por estas pruebas. Pero hoy podemos meditar en esto, que nosotras podemos decidir cómo vamos a responder a la oposición. ¿Vamos a resistir o vamos a correr hacia atrás? Amén. La resistencia espiritual es algo tan importante. La palabra resistencia puede tener varios significados, pero generalmente se refiere a una acción o una capacidad de oponerse a algo. Hay la resistencia física, en cual la capacidad de un cuerpo puede soportar un esfuerzo durante un tiempo prolongado, como correr un maratón. Pero así nosotras tenemos y sabemos que debemos tener una resistencia espiritual, poder soportar, esforzarnos durante un tiempo prolongado, ¿verdad? Por eso es importante tener resistencia espiritual. Y en el griego se dice así la resistencia antistemí, que implica más que simplemente soportar o tolerar, sino seguir enfrentamiento activo, una postura que firme contra una fuerza opuesta. Y yo cuando leía eso, decía, Señor, la resistencia, cuando uno ve con más profundidad la palabra, lo que significa, esto habla de soportar un esfuerzo, habla de sudor, habla que va a ser algo incómodo, pero alguien se para con firmeza contra una fuerza opuesta. Y nosotras, amadas, fuimos diseñadas a resistir al enemigo y las fuerzas del enemigo. Y el Señor nos hizo fuertes para poder resistir, y una de las maneras que vamos a resistir es la oración. Y quiero hablarles sobre la historia de Nehemías.
Nehemías era un hombre de Dios, un varón que Dios levantó en un tiempo donde el pueblo del Señor estaba lejos de él, estaba en rebeldía, habían dejado el Señor al lado. Y Nehemías era un hombre que temía al Señor. Y vemos en la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 1, amén, y versículos 3 y el 4, si quieren ir conmigo, amén. Nehemías 1, versículos 3 al 4. Los muros de Jerusalén estaban derribadas, amadas. Puede ser que así te sientes en este mismo momento, derribada, así como esos muros estaban de Jerusalén. Y aunque se levantó oposición, el Señor hoy nos llama que no nos quedemos decaídas, sino que nos levantemos, aunque haya oposición. Nehemías 1, 3 al 4 dice: y me dijeron el remanente y los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo, ayuno algunos días. Estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Y esto era algo muy especial, las murallas de Israel. Esto hablaba de una protección, de seguridad, y representaba al pueblo de Israel. Cuando una ciudad en esos tiempos no tenía muralla o protección, era una vergüenza, una burla hacia ciudad o ese lugar. Y el pueblo del Señor ahorita estaba en un tiempo de escasez, un tiempo de caída. Estaba Jerusalén en pedazos, destruida. Los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Pero el Señor levantó un hombre con temor de Dios. Y Dios está buscando las mujeres como Nehemías en esta generación, que cuando ven la situación como en los muros de Jerusalén en ruinas, no se quedan decaídas y se quedan ahí, sino se levantan a hacer la voluntad del Señor y resistir aunque haya oposición. ¿Cómo respondió Nehemías con la situación que estaba delante de él? Él respondió con ayuno y oración. 4 meses. Si vamos a estudiar el tiempo en el libro de Nehemías, tomó como unos 4 meses para Nehemías orar para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Reconstruyó, y esto era un trabajo duro y trajo oposición. Y así mismo cuando nosotros nos proponemos hacer el trabajo del Señor, vamos a ver oposición. Pero vemos la gracia de Dios que Dios le dio a Nehemías para reconstruir los muros. Había favor sobre su vida. El rey miró a Nehemías con gracia porque era copero del rey, dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, amén. Y dice que Nehemías se puso a orar y le rogó al Señor diciendo: Señor, si tu pueblo volviera a ti, Señor, tú puedes restaurar a Jerusalén. Y en el versículo 11 le dijo: te ruego, oh Señor, esta hora atento tu oído la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Como copero, Nehemías, no era una coincidencia que el Señor tenía a Nehemías como un copero en el reino, en una posición, una asignación del reino, sino que Dios hizo el propósito así, que Nehemías estuviera en ese tiempo, a esa hora, durante esta época, porque el Señor lo iba a llamar a hacer una voz profética, a hacer una voz de reconstrucción en medio de una generación que se olvidó del corazón de Dios. Y era un copero del rey. Y un día, en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 2 dice: me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no estás sin quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey le dijo: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Señor de los dioses de los cielos y le dije: rey, si le place al rey y tu siervo que ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y vemos que aquí la palabra nos dice que aunque era copero,
no, no, ¿verdad? El rey no le iba a poner atención, era solo un hombre copero, ¿verdad? Que estaba ahí, ¿verdad? Pero para el Señor nada es imposible. Un día el rey tomó nota de Nehemías, le dijo, ¿por qué te ves tan triste? Y era la oportunidad, la gracia sobre Nehemías para ir convocar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y se puso a orar y le pidió al rey, por favor déjame ir a reconstruir. Y Dios le dio la gracia que también el rey le provió los materiales, la madera para poder reconstruir. Amadas, es cuando Dios te da un ministerio, cuando Dios te da un don, un llamado, lo que Dios te ha dado, aunque venga la oposición, recuerda que Dios te da la gracia para caminar en ese llamado, para caminar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios te da la gracia, te capacita, te da las instrucciones, te abre las puertas, te da lo que necesitas, porque el Señor, su favor está sobre ti. Pero el favor de Dios también trae oposición. Al enemigo no le gustó que Nehemías se levantó a reconstruir. Pero Nehemías era un hombre tan sabio que buscaba la dirección de Dios, ser dirigido por el Señor. Nehemías convocó al pueblo a levantar lo que estaba en ruinas. Y puede ser que el Señor te ha llamado ahí donde estás a convocar, ¿verdad? Que se levante lo que está en ruinas en tu ciudad, en tu familia, en tu ministerio, en lo que sea. El Señor te está llamando a levantar lo que está en ruinas. Y Nehemías fue valiente y esforzado. Y dice la palabra de Dios que él declaraba que él, porque el Señor le dio la gracia, porque el Señor estaba con ellos, iban a reconstruir, pero se levantó el espíritu de Sanbalat y Tobías. Y estos dos hombres, ¿verdad?, representan un espíritu de oposición, de estancamiento, de burla que viene contra las hijas y los hijos del Señor. Tobías y Sanbalat se levantaron y despreciaron a Nehemías y decían, ¿cómo que se van a hacer esto ustedes? Pero Nehemías estaba seguro, en posición firme, resistió las palabras de Tobías y Sanbalat. Pero cuando yo leía el libro de Nehemías, entendía que no solo era una vez que resistió, sino fue muchas veces, amadas. Cuántas veces Nehemías resistió la oposición de Tobías y Sanbalat. En Nehemías capítulo 3 vemos los enemigos que se levantó contra él, pero Nehemías resistió y siguió construyendo. En Nehemías capítulo 4, vamos a ir a Nehemías capítulo 4, amén. En Nehemías capítulo 4, versículo 1, amén, y adelante, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y hizo escarnio de los judíos. Y hablaba delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y les decía, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, el amonita, y el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra se subirá una zorra y lo derribará. Amén. Vemos aquí que Sanbalat se enojó. Y así el momento, amada, que usted se pone a construir, a trabajar en el reino de Dios, a hacer algo para el Señor, vas a ver cómo el enemigo se enoja. Pero vemos que se levantó Sanbalat con burla diciendo, ¿verdad?, van a resucitar estos montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, como diciendo, del polvo, ¿cómo van a levantarse? ¿Cómo del polvo van a levantar lo que está en ruina? ¿Verdad? Están decaídos, están en lo peor, no hay esperanza. Y así el enemigo te quiere ver en el suelo, en el polvo, vengando ahí en el piso como si fuera nada. ¿Por qué? Porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Él no te quiere ver caminando de propósito. Él no te quiere ver caminando, como Dios te diseñó, resistiendo contra la oposición que venga contra ti. En el versículo 3 vemos cómo se burlaban para desanimar, ¿verdad?, al pueblo judío, al pueblo del Señor. No le gustó a Tobías y seguía, ¿verdad?, diciendo cosas para que se desanimaran el pueblo del Señor. Pero Nehemías siguió reconstruyendo los muros. Y así el enemigo va a tirar dardos, va a levantar chisme, desánimo, calumnia, envidia, falsos testimonios, divisiones, pleitos, discordias, para estancarte, para quedarte en el suelo. Pero amadas, nosotras fuimos llamadas a resistir como Nehemías.
Nehemías oró y entregó esto en las manos del Señor. En el versículo 4 dice que Nehemías respondió, ¿cómo? No retrocedió, no dejó, dijo, aquí tiro la toalla, no voy a reconstruir. Si en el 4 vemos, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelva el balón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y vemos que aquí en el versículo 6 dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vemos que aquí, ¿qué hizo Nehemías cuando vino la oposición? Él resistió en la oración. Se puso a orar, entregó la situación en las manos del Señor y siguió construyendo, no se quedó estancado. Dice, el muro siguió siendo reconstruido hasta la mitad estaban, porque el pueblo tuvo ánimo. Y por eso vamos a ver en este caminar cómo el enemigo, yo lo he visto en mi propia vida, cómo el enemigo ataca mucho con el desánimo, para que no resista, para que tú te vayas para atrás, que no sigas adelante, te estanques. Usa el desánimo. Aquí vemos porque el pueblo tuvo ánimo, siguió trabajando. El enemigo va a atacar tu ánimo, va a atacar tu fe para que tú sigas trabajando para el Señor. Pero otra vez, en el versículo 7 y 8, vemos que ellos siguieron construyendo. Y aunque estaban a medias, el enemigo no se quedó contento. Al contrario, siguió atacando. Dice la palabra de Dios. En el versículo 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Y entonces en el 9 dice, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Me gusta este versículo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo respondió Nehemías contra la oposición constante? ¿Verdad? Vemos una vida de oración constante también. Vemos que él resistió la oración. Él dijo, oraron y dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a poner en guardia. En otra palabra, en alerta contra ellos. Y dijo, de día y de noche. Entonces ellos oraron y se quedaron para defenderse como guardia de día y de noche. ¿Verdad? ¿Y por qué de día y de noche? El Señor me recordaba lo que dice la palabra de Dios en Salmos 1, 2 al 3. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Dice que ellos se quedaron en guardia de día y de noche. El Señor me llevaba esta escritura en Salmos 1, ¿verdad? Que así de nosotros debemos estar en guardia, como meditando la palabra de día y de noche. Así vamos a estar en guardia como estaba el pueblo del Señor. Porque aunque el pueblo en Judá, ¿verdad?, se desfallecieron y decían, esto es mucho, el escombre, no vamos a poder edificar, vino un poco de desánimo porque estaban sintiendo la opresión, estaban sintiendo la oposición, pero Dios llamó a Nehemías a resistir. Y dice que en el versículo 11, él dijo, nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero aquí, aunque Nehemías sabía que los enemigos venían para matarlos literalmente y para cesar la obra, Nehemías no se quedó ahí con los brazos ahí cruzados sin hacer nada. Sabemos que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para que tengamos vida en abundancia, ¿verdad? El enemigo quiere tenerte estancada, quiere cesar la obra, ¿verdad?, que Dios ha comenzado en ti. Dice que quería matarlos en el versículo 11, y así el enemigo va a venir para matar tu fe, matar tu esperanza, literalmente sentir que te sientas débil, que ya no puedas más, que te vayas a la cueva como Elías. Pero tú, amada hermana, usted está diseñada a resistir. Pero la pregunta para mí, para usted, para cada uno de nosotros es cómo vamos a responder a la oposición. Lo vamos a hacer como Nehemías. Nehemías resistió con la oración. Y en el versículo 13 dice así, Nehemías 4:13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puso el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Amén. Vemos la palabra de Dios, qué hermosa la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que
se pusieron en guardia día y de noche. Amén. Y aquí el Señor una vez más ministraba la espada. Dice la palabra del Señor en el versículo 13 que Él asignó las familias. Esto habla que Nehemías no hizo excepción de los niños, de los jóvenes, dice de todas las familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cada familia tenía armadura, tenía algo con que defenderse. En otras palabras, amada, usted se va a quedar en la brecha, parada ahí para defender su familia, sus hijos, así como Nehemías mandó a cada familia tener sus armas. Y les dijo que tenían espadas, lanzas y sus arcos, ¿verdad? Y esto nos habla de la armadura espiritual, que en Efesios 6, amén, que nos habla que tenemos la armadura, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, los zapatos del evangelio, la espada del espíritu, el escudo de la fe. Tenemos la armadura, tenemos la espada en nuestras manos. Y así cuando vino la oposición, seguir, ¿verdad?, a atacarlos, resistían con la armadura de Dios, con la palabra de día, de noche, tenían la espada, ¿verdad? Y Nehemías les decía en el versículo 14, después miré y me levanté y le dije a los nobles oficiales y al resto del pueblo, no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y Él pelea por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y vemos que cada vez que la oposición se levantaba, el Señor les daba la victoria, resistían. Esto aún así, el Señor pelea por ti, pero tú tienes que hacer tu parte, tienes que pararte en la brecha y decir, Señor, no me muevo, voy a resistir al enemigo. Dice, someteos a Dios, resistir al enemigo y Él huirá. Santiago 4:7. Es lo que hicieron el pueblo del Señor, resistieron, se quedaron en posición firme con sus espadas, en guardia día de noche, y el Señor les dio la victoria. Y Dios desbarató el consejo del enemigo y se pusieron a edificar. Y en el versículo 17, amén, dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Wow, me quedé muy impactada con este versículo, que con una mano estaban trabajando en la obra, sudando, esforzándose, pero en la otra mano tenían una espada. Trabajar en la obra de Dios traerá oposición, pero en una mano tendrás una espada y en la otra mano vas a seguir trabajando. En otra palabra, el Señor no quiere que nos estanquemos cuando haya oposición, sino es tiempo de pararnos y, ¿verdad?, en guardia de día, de noche, como hizo Nehemías y el pueblo del Señor. Porque somos diseñadas a resistir. Una mano con la espada, con la palabra de Dios, y con otra seguir trabajando. Aunque estoy herida, pero sigo caminando. Aunque no tenga fuerzas, voy a seguir perseverando. Aunque no tenga la esperanza ahorita, sigo creyendo. Aunque venga la incredulidad, yo voy a seguir fiel a las promesas del Señor, porque yo sé que Él está obrando. Con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían una espada. Tenemos que levantar la espada, la palabra del Señor. Y yo misma te digo de esto, hermano. Yo he visto en mi vida personal, cuando yo no leo mucho como debo cada día, yo siento esa debilidad. Siento que en mi mente se vienen los dardos, me siento más desanimada. Pero el momento que me pongo a levantar la palabra, a levantarme, a leer, a esforzarme a leer de día, de noche, meditar en la palabra, me siento con una fuerza de lo alto. Y así mismo, hermanas, la palabra será esa espada que tendremos en nuestra mano contra la oposición que se levante, y así vamos a poder resistir. Con la oración resistimos y con la palabra, la espada en la mano. ¿Qué te pasa? Somos diseñadas a resistir. Mami, tu micrófono, por favor, se oye las risas. Somos diseñadas a resistir. Y quiero ir también a Nehemías capítulo 6, amén.
¿Y cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a seguir resistiendo? Y aún en el capítulo 6 seguía la oposición, hermanas. Seguía la oposición donde decía, Señor, como Nehemías no se cansó para reconstruir los muros, no dejó el trabajo a medias, siguió adelante. Aunque la oposición se levantaba hasta el último minuto, había oposición. En Nehemías capítulo 6, versículo 3 dice, y les envió mensajeros diciendo, Nehemías capítulo 6, versículo 2 dice, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, a mí Nehemías, ven y reunirte en alguna de las aldeas en el campo del Ono. Mas ellos habían pensando hacerme mal. Y versículo 3, y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto y mensaje hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Wow. No sé si me están entendiendo, hermanas. Yo solo leyendo esto siento cómo el Señor me habla a mi espíritu, lo que es la resistencia. Dice que enviaron un mensaje a Nehemías, decirle, ven, deja la obra, ven y vamos a hablar aquí. Y él discernía que le iban a hacer mal. Y dice que él les dijo, ¿saben qué? Yo no voy a irme allá con ustedes porque tengo una gran obra que hacer. No puedo cesar la obra para ir con ustedes. Él se decidió firme, decir, aunque vengan contra mí, aunque traten de distraerme, aunque hagan lo que quieran, yo estoy haciendo la obra del Señor y no voy a irme a distraerme o dejarlo por hacer estas cosas. Yo estoy parado firme. 4 veces. Y hermana, no sé si estudiar un poco sobre los números en hebreo o lo que representa, pero el número 4 es un número que representa una disciplina espiritual. Habla de una disciplina, y cuando vemos que 4 veces resistía Nehemías, Dios, aunque venga otra vez, 4 veces les dije a la misma manera, no voy a ir. Y aquí podemos ver cómo Nehemías respondió a la oposición, cómo él resistía con una firmeza, y nos enseña a nosotros a resistir así, de esa misma manera. Cuando venga el enemigo, decirnos, esto no puede, así no va a ser. Resistir con la palabra del Señor, con la oración, diciendo, no, yo voy a seguir adelante, no me voy a distraer, no voy a dejarlo, porque tengo una gran obra que hacer. Y aunque Sanballat envió, ¿verdad?, una carta, trataron de todo, amadas hermanas, la oposición otra vez. Pero ¿cómo respondía Nehemías? Él decía, tengo una obra que hacer, no puedo dejar y cesar la obra. Imagínense, no se rindió, resistió en medio de la oposición. Y así nosotras somos diseñadas a resistir. Y usted se puede preguntar, hermana, pero ¿cómo voy a resistir así como Nehemías? Vamos, la palabra de Dios en Salmo 92:12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aunque en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Las palmeras son conocidas por su resistencia, especialmente ante vientos fuertes como las huracanes. Tiene como un elástico, se dice en inglés elasticity, un elástico que cuando vienen los vientos, ¿verdad? No se rompe el tronco de la palmera. Sus raíces son densas y extendidas, su tronco flexible y sus hojas flexibles que permiten observar la energía de los vientos y resistir condiciones extremas, ¿verdad? La resistencia. Y así la palabra nos compara a nosotras, amadas, que nosotras somos palmeras, porque somos diseñadas a resistir los vientos de la oposición. Somos diseñadas a resistir las aguas que vienen contra nosotros, ¿verdad? A diferencia de los árboles con troncos rígidos, el tronco de una palmera puede doblarse hasta 40 a 50 grados sin romperse, ¿verdad? Y vamos a ver momentos donde vamos a sentir que estamos siendo dobladas por el viento, estamos siendo dobladas por las lluvias que vienen en nuestras vidas, pero porque estamos
arraigadas, porque estamos, ¿verdad?, arraigadas en el Señor, podemos resistir las pruebas, podemos prosperar espiritualmente y celebrar la victoria en Cristo, porque tenemos raíces, porque somos diseñadas a resistir. Por eso esas raíces, ¿dónde vienen las raíces? Las raíces se forman en el secreto, las raíces se forman en la palabra, cuando uno se agarra de la palabra, porque dice, serán plantados como en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Dios quiere que tú estés plantada con raíces en la palabra, porque aunque vengan los vientos, los soplos, las tormentas, tú estás firme, plantada en la presencia del Señor. Y así estaba Débora. Dice la palabra de Dios que Débora se mantenía abajo de la sombra de una palmera. Era una mujer de guerra, era una mujer que resistía, era una mujer que conocía la guerra, que entendía que ella tenía que habitar bajo la palmera, tenía que habitar bajo la presencia del Señor, y es donde sus raíces fueron fuertes, porque cuando se levantó la guerra no tenía miedo, tenía una fe inquebrantable. Era una mujer que resistía contra la oposición porque estaba debajo de la palmera, porque era una mujer que tenía raíces y sabía resistir aunque había oposición. También la palmera representa crecimiento espiritual. Y hermanas, aunque a veces la guerra, yo lo digo personalmente por mí, a veces hay momentos donde digo, Señor, ya no puedo con esta guerra espiritual. Pero las guerras espirituales en la oposición forman crecimiento. Y al igual que la palmera crece y se fortalece, así nosotras podemos experimentar un crecimiento espiritual continuo, e incluso especialmente en las dificultades. Y otra cosa sobre la palmera es que tiene propósito y utilidad. La palmera es un árbol que da fruto y sombra, como le dio sombra a Débora. Y esto simboliza la utilidad, el propósito de la vida de un creyente. En otras palabras, amada, tú fuiste llamada a dar fruto. Por eso Salmo 92 dice, el 14, aunque en la vejez dará fruto, será vigoroso y verde. Y así, amadas, aunque venga el tiempo, aunque sigamos en este caminar, no vamos a parar de dar fruto, vamos a seguir madurando espiritualmente, nuestro espíritu estará regenerando, ¿verdad? Y seremos más y más fructíferas, más fructíferas en el Señor. Pero vemos que el Señor nos llama a ser como Débora bajo la palmera, una mujer que resiste, porque somos diseñadas a resistir. Ser como Nehemías, que aunque había oposición, oraba y tenía las palabras y se guardaba en momentos de oposición, él resistía. Y a veces va a haber momentos donde vamos a sentir débiles. Dice la palabra de Dios que Sanbalat y Tobías se burlaban de ellos. En el versículo 9 dice que aún había más oposición. Dice, porque todos ellos no amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, no será terminada. Y ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, le dijo Nehemías al Señor. El Señor fortaleció a Nehemías, ¿verdad? Porque él resistió. Le dijo, Señor, dicen que nuestras manos son débiles, no vamos a terminar. Oh, pero Señor, tú fortalece mis manos para resistir, para poder seguir adelante y no parar en la obra del Señor. El Señor quiere fortalecer nuestras manos. ¿Qué representa simbólicamente las manos? Representa el servicio y el trabajo que hacemos para la obra del Señor. El Señor quiere paralizar, estancar tus manos para que tú no trabajes en la obra del Señor. Quiere que tengas manos débiles, pero el Señor hoy nos recuerda que Él va a fortalecer nuestras manos como Nehemías para poder seguir reconstruyendo los muros decaídos, para levantar las situaciones que se ven, ¿verdad?, imposibles. Para Dios es posible, porque dice su palabra, diga al débil, fuerte soy. Somos diseñadas a resistir. Por eso hasta le dijo a Josué en Josué 1:8 que no se apartara la palabra de Dios de su boca de día, de noche, que iba a necesitar su espada para enfrentar esta nueva temporada en su vida. Tuvo que esforzarse. Le dijo, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, Josué. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que estará contigo en donde quiera que tú vayas. Le dijo, te mando, Josué. Vas a enfrentar gigantes, vas a enfrentar oposición. Sí, va a haber todo esto, pero ya te di la promesa. Ya estás al otro lado. Tú no tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Párate y resiste, porque yo estoy contigo. Y a veces nos olvidamos, y a mí se me olvida, hermanas, que si Dios está conmigo, si Él está conmigo, ¿quién contra mí?
¿quién contra mí? ¿Verdad? Tenemos que recordar, somos diseñadas a resistir. Y para terminar, quiero terminar con este símbolo del búfalo que el Señor ministraba a mí. Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El búfalo es un animal de resistencia, un símbolo de fuerza y resistencia. Hermanas, el búfalo tiene capacidad de adaptarse en condiciones donde otros animales no logran desarrollarse, ¿verdad? Produce donde otros animales no producen. Aún en climas y terrenos difíciles, ellos producen y se adaptan. Y así, hermana, aunque tú pases por un desierto, aunque tú pases por un valle, aunque tú pases por la sombra de muerte, el Señor te da la capacidad para poder sobrevivir ese desierto, ese proceso, porque Dios te ha hecho resistir así como te ha hecho poder resistir así como el búfalo. Nuestra fuerza será del búfalo. Vamos a ser capaces de enfrentar a nuestros enemigos y resistir las situaciones más adversas. El búfalo es un animal que es muy fuerte y es capaz de soportar sobre su cuerpo grandes cargas pesadas. Y su energía, ¿verdad?, puede cargar cosas que se ven pesadas en tiempos peligrosos. Y es uno de los únicos animales que puede enfrentar los leones. El león representa el enemigo que anda como león rugiendo, va buscando a quien devorar, pero nosotros somos como esos búfalos que somos hechas, diseñadas a resistir, a cargar, aunque se sienta el cargo difícil, aunque la carga difícil, aunque se sienta que el proceso es mucho, que no se puede, que no podemos más. Hoy te recuerdo que el Señor está contigo, te ha diseñado a resistir, te va a capacitar, te va a fortalecer y vas a poder resistir toda posición. El aceite también del búfalo, la palabra de Dios dice que será ungido con aceite fresco. Pero ¿qué tiene que hablar aceite con el búfalo? El búfalo en su joroba deposita un aceite, y cuando afrenta a su adversario, un animal, ¿verdad?, aunque se ve que retrocede un paso, es que le está dando tiempo para que salga un aceite de su joroba y para que se caliente y que se extienda sobre todo su cuerpo, ¿verdad? Y esto queda como una capa resbalosa sobre sí, ¿verdad?, sobre él, para que cuando venga la mordida del enemigo, cuando venga la mordida del león, no podrá morderle, porque hay aceite, Y a veces nos olvidamos que estamos sellados con su espíritu, que hay aceite depositando sobre vuestras cabezas, que cada mañana, como digo David, tú unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nos olvidamos que aunque el enemigo trae su mordida contra nosotras, cuando estamos llenas del aceite, cuando hay aceite, el enemigo no puede resistir, él tiene que huir. Hay aceite que Dios quiere depositar para poder resistir los ataques del enemigo. Y aunque hoy te sientas cansada, di conmigo: no estoy derrotada. Estoy cansada, pero no estoy derrotada. Porque Dios te ha diseñado a resistir como el búfalo, a resistir en la guerra como Débora, a resistir en la guerra como Josué y resistir como Nehemías cuando llevó a cabo el proyecto de reconstruir los muros de Jerusalén. Nos olvidamos que el Señor nos ha diseñado a resistir. Dice la palabra de Dios que Nehemías oró 4 meses, aproximadamente 4 meses, y tomó, si estoy correctamente, si agarré el número correcto, como unos 52 días para construir el muro. Esto me dice que Nehemías tomó más tiempo planificando en oración que en construcción. En otras palabras, cuando el fundamento es la oración, todo lo que construimos prosperará aunque haya oposición. Y es importante entender que Nehemías es un hombre de Dios que nos enseña a nosotras, cuando nos vamos a parar en la brecha como Nehemías, cuando vamos a quedarnos en la brecha, en el muro, para reconstruir algo a nuestra familia, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, a nuestra vida, va a haber oposición, pero fuimos diseñadas a resistir. Tenemos fuerzas de búfalo, tenemos aceite fresco, vamos a estar bajo las palmeras, somos diseñadas a resistir los vientos. Hay una espada en tu mano, en nuestras manos, hermana. Tenemos que levantar esa espada y recordarnos una vez más: somos más que vencedoras en Cristo, somos más que vencedoras.
cuando el Señor me daba esta palabra, me levantaba el ánimo, me recordaba que verdaderamente cuando hay oposición, es que tenemos que resistir. Y esos son los momentos donde tenemos que recordar, tenemos que resistir la oposición que llega a nuestras vidas. Y puedes decir, Señor, pero no tengo fuerzas. Hoy el Señor te da la fuerza para resistir. Él te ha diseñado a resistir, así como esa palmera plantada en la casa del Señor. Pero toda nuestra fuerza viene de Él. Sin Él no vamos a poder resistir. Pero nosotras, cuando llegamos a la presencia del Señor, con Él vamos a poder vencer, hermanas, porque Él nos diseñó. Pero si nos descuidamos de la oración, de la palabra, es donde vamos a sentirnos más débiles. Pero cuando nos conectamos una vez más en la comunión con el Señor, vamos a sentir esa fuerza, vamos a sentir el poder de poder resistir contra todo lo que venga contra nuestras vidas. Y con eso, una vez más, quiero recordarles este versículo. Dice la palabra de Dios en Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén, hermanas. El Señor nos ha dado resistencia. Es importante, ¿verdad?, buscar al Señor en medio de esa oposición. Y yo le digo de mi propia experiencia, ¿verdad? He notado que a veces cuando viene mucha oposición, lo primero que yo quiero hacer es correr, decir, Señor, no puedo. Pero tenemos que recordar, Dios nos ha diseñado a resistir, pero solo en su presencia vamos a poder resistir. Amén, hermanas. Y con esto voy a hacer una corta oración, amén. No voy a poder estar por la oración todo el tiempo porque para mi trabajo tengo un exámenes que entregar antes de las 12, medianoche. Tengo que terminar esas tareas y ese examen. Amén. Pero vamos a hacer una oración, amén, para entrar el tiempo a quien sigue, amén. Padre mío, te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Primeramente me hablaste de mi espíritu, me recordaste, Señor, que la resistencia es necesaria en este caminar, Señor. Cuando haya oposición, no es tiempo de retroceder, sino es tiempo de resistir, Señor. Yo te pido, Padre, que no nos quedemos estancadas, que no nos quedemos, Señor Dios mío, atadas, paralizadas, Señor, que nos levantemos, Señor. Hoy digo éfata sobre vuestros oídos para oír tu voz, éfata, Padre, sobre vuestra lengua para hablar tu palabra, Señor. Digo, Talita Kumi, Señor, niña, a ti te digo, levántate y haz la obra del Señor. Oh, Padre mío, levanta a tus hijas, Señor, las que se sienten decaídas como esos muros. Levántanos, Padre mío, para poder reconstruir, para poder pararnos en la brecha, porque hay almas necesitadas que necesitan, Padre, que una mía se levanta para darles la palabra, Señor. Yo te pido por cada mujer, Señor, conectada, por cada hermana, Señor. Oh, Padre, yo te pido, Señor, dale la resistencia, Señor. Dale esa resistencia en tu presencia, como Débora contra la guerra, Señor. Que en una mano tengan la espada, en la otra mano trabajando en la obra, que no vuelvan para atrás, sino que sigan adelante, como hizo David, con una onda en su mano, corrió a la línea de la batalla contra Goliat. Así que nosotros corramos hacia la línea de la batalla, confiando que tú estás con nosotros. Vamos a poder resistir lo que venga contra nosotros, aunque sea difícil, aunque haya oposición. Tomará esfuerzo, valentía, sudor, pero Señor, contigo todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice tu palabra, Señor. Tu palabra me dice, Señor, que tú estás conmigo, mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Tú nos has dado el poder para vencer, porque el mismo espíritu que resucitó Jesús de la muerte es el mismo espíritu que vive dentro de nosotras, Señor. Hay poder de resurrección en cada una de nosotros, Señor. Ay, Arabashekia, Mama, Rababaceta. Oh, resucita, Padre, lo que se había muerto a nosotras, Señor. Sobre sus muros decaídos hablamos vida. O así, si alguien se siente en el polvo, se siente que está decaída, hoy se levanta conforme tu palabra. Vivifícanos con tu palabra, Señor.
Oh, mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, Señor, porque tu palabra es vida y es vida eterna, Señor. Tu palabra, Señor, nos sostiene, tu palabra, Señor, nos dará el poder para resistir contra las acechanzas del enemigo, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Padre mío, Señor. Sigue obrando en cada una de ellas y cada una de nosotras, Señor, en mi vida, Señor. Que nos levantemos, Señor, a resistir, Señor. Tú nos has llamado a resistir, porque hay mujeres aquí con gran propósito, llamados, que el enemigo ha tratado de destruir, callar, estancar, pero en el nombre de Jesús somos diseñados a resistir. Nos levantaremos como palmeras, daremos frutos, Señor. En medio de ti, Señor, en tu presencia, vamos a tener fuerza para resistir. Gracias, Padre mío, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Dios me las bendiga, hermanos. Que Dios me las bendiga. Y ahora entrego el tiempo a la hermana que sigue. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Qué hermosa palabra nos trajo en esta hora nuestra hermana Ruth. Quiero darle las gracias a cada uno que han estado aquí en vivo escuchando. Que el Señor les bendiga grandemente.